cadera y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, pues aquí estamos de nuevo para abordar el repaso de la lección de esta semana. Quiero tomar como referencia para hacer esta introducción el texto que lleva la propia escuela sabática en el día del sábado, porque dice que el Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Se ve ahí cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida, ¿no? Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada, de la que no podían librarse por sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Lo mismo ocurre con nosotros y con el pecado. Estamos en una situación desesperada. Recordad que hace unas semanas aquí Orangel dijo que el pecado no son las cosas que hacemos, es nuestra condición. Así que estos acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosén, mencionados en Éxodo y rememorados en el Cántico de Moisés, son sobrecogedores y asombrosos. Las señales, prodigios y milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en este contexto. Y atención al último parrafito, pero ni siquiera esto es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo cual el drama del Éxodo fue una mera prefiguración. Vamos con la Escuela Sabática Live. En medio de la oscuridad de la noche, en Egipto solo se oían llantos y gritos desgarradores. Esa medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Aún era de noche cuando Faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón. ¡Lárguense! ¡Váyanse! ¡Dejen en paz a mi pueblo! Y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron. Y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban: todos moriremos. Los israelitas pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y los egipcios dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Y así, esa misma noche, el pueblo de Israel huyó de Egipto. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Pero el corazón del faraón volvió a endurecerse. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Salieron a perseguirlos con todas las fuerzas del ejército del faraón. Todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron a los israelitas mientras acampaban junto al Mar Rojo. No había escapatoria, pero Dios estaba a punto de manifestar su poder y permitirles vivir la experiencia más gloriosa de toda su historia. Lección 6. A través del Mar Rojo. ¿Sabían que durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió un caso que recuerda la historia bíblica del Mar Rojo? Un grupo de soldados británicos fue rodeado por el ejército nazi en Dunkerque, Francia. Estaban atrapados entre sus enemigos y el mar, sin posibilidad de escape por tierra y sin suficientes barcos para la evacuación. Parecía el fin, y entonces sucedió lo inesperado. Miles de embarcaciones civiles, pesqueros, barcos de recreo, yates, cruzaron el Canal de la Mancha en lo que se llamó el Milagro de Dunkerque y rescataron a más de 330,000 soldados. ¿Militarmente imposible? Sí. ¿Humanamente insalvable? También. Pero sucedió porque donde los humanos ven un muro, Dios puede abrir un mar. Y es justo allí, en los callejones sin salida de esta vida, que la historia del cruce del Mar Rojo cobra relevancia para nosotros hoy. Por eso la pregunta de esta semana es: a la luz de la historia del Mar Rojo, ¿cómo debemos actuar frente a las situaciones sin salida?
En primer lugar, consagrar antes de la prueba. ¿Qué hacen los buenos estudiantes antes de un examen final? Estudiar mucho. ¿Y los deportistas antes de una competencia importante? Entrenar mucho. Correcto. La preparación es fundamental para enfrentar los grandes desafíos de la vida. Y en el ámbito espiritual no es distinto. Por eso, antes de la exigente prueba del cruce del Mar Rojo, Dios pidió la consagración de los primogénitos. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué está pidiendo Dios aquí? Que todo niño varón que abriera la matriz de su madre debía ser apartado para el servicio a Dios. Más adelante, cuando la tribu de Leví fue consagrada para el mismo fin, esos niños le pertenecían a los sacerdotes y los padres debían pagar un rescate por ellos, es decir, redimirlos. ¿Y los animales? El libro de Números lo explica. Los limpios debían ser sacrificados como ofrenda a Dios y los inmundos debían ser redimidos. ¿Qué significa todo esto? Sencillo. Dios estaba pidiendo consagración. Dios estaba reclamando el primer lugar en sus vidas. Es como si Dios estuviera diciendo: si ustedes me ponen como prioridad en sus vidas, cuando llegue la prueba, ustedes serán mi prioridad. ¿Lo notan? Antes de ver el mar abrirse, antes de vivir el milagro, el pueblo fue guiado hacia la consagración. Es cierto que vivimos en tiempos distintos, pero el principio es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el examen, la competencia y la prueba espiritual? Que el examen y la competencia tienen un día y un horario establecido. Las pruebas espirituales llegan en el momento menos esperado. Por eso Dios quiere que entendamos que la victoria no comienza cuando se abre el mar, sino cuando el corazón se rinde a Él. Porque los milagros son el resultado de una fe consagrada antes de la prueba. En segundo lugar, avanzar por donde Dios indica. ¿Alguna vez han seguido una flechita que no los llevó a donde esperaban? Sí, una vez seguí una y terminé en un callejón. A mí me llevó a una cocina y estaba buscando un baño. Bueno, no todas las flechitas son confiables, pero hay una que nunca falla, la que señala a Dios. En medio del encierro, con el ejército egipcio atrás y el Mar Rojo adelante, lo más lógico para los israelitas era huir hacia algún costado, esconderse o incluso prepararse para pelear. Pero Dios les mostró otra flechita, una completamente ilógica, hacia el mar. Moisés oró, pero Dios no le dio un plan, le dio una orden impensada. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Se imaginan? Dios no le está pidiendo a Moisés que le ordene avanzar por el mar a un grupo de guerreros en la fe. Dios le está pidiendo que ordene avanzar por el mar a un pueblo horrorizado que al ver a Faraón y sus ejércitos dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero las flechitas de Dios hay que seguirlas aunque parezcan absurdas, porque los milagros no se activan con lógica humana, sino con fe divina. Por eso Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, quédense quietos, observen cómo el Señor los rescatará hoy. El Señor mismo peleará por ustedes. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. ¿Lo notan? Cuando obedeces la flechita de Dios, aunque parezca absurda, terminas viendo lo imposible, porque si Él señaló una ruta, Él abrirá el camino, aun cuando no lo haya. Y en tercer lugar, agradecer para nunca olvidar.
¿Alguna vez se han apoyado en la música para no olvidar algo? Sí, yo memoricé el abecedario inglés con una canción. Y yo las tablas de multiplicar. Exacto. Hoy día, la música se graba en estudios de grabación, pero antes de eso la música siempre se grabó en la memoria de la gente. Por eso es buena para recordar cosas como abecedarios y tablas. Y por supuesto, también es buena para grabar en la mente los milagros de Dios. Al llegar al otro lado del mar, Moisés, por orden de Dios, extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero las aguas cubrieron todos los carros y a sus conductores. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas, ni siquiera el faraón. Entonces los israelitas, en lugar de correr a celebrar y seguir su camino como si nada, levantaron un canto, una adoración eterna al Dios que abrió el mar y los libró. ¿Lo notan? El cántico de Moisés de Éxodo 15 es una gratitud para nunca olvidar. Presenta a Dios como un guerrero poderoso que derrotó a quienes se oponían a su pueblo. Nadie es como Él, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. ¿Y saben qué es lo más asombroso? Que en Apocalipsis 15 los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Pueden imaginar cómo sonará en el cielo esta alabanza? Así como en Dunkerque, más de 330,000 soldados fueron salvados cuando todo parecía perdido, Dios todavía abre caminos donde no los hay. Pero recuerda, debemos consagrarnos antes de la prueba. Debemos avanzar por donde Dios indica, aunque parezca absurdo. Y después de cruzar, debemos agradecer para nunca olvidar. Porque nuestro Dios sigue haciendo lo imposible. Y si hoy tú estás entre el ejército del temor y el mar de la incertidumbre, no temas, no estás atrapado, estás a punto de ver un milagro. El mismo Dios que abrió el mar sigue peleando por ti. Cree, avanza, canta y vive bajo esta promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Bueno, muy bonita la Escuela Sabática Light. Este resumen siempre nos pone ahí ante lo que es el tema de la lección. Pues vamos a abordarla ya, aquí en coloquio, Esther, Julián, Felipe y un servidor. Vamos a ver estas circunstancias relacionadas con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Las semanas anteriores hemos hablado del endurecimiento del corazón del faraón delante de las señales que Dios hizo como fruto de su propia respuesta. Vez tras vez el faraón se resistía a ceder y a dejar ir al pueblo, y ya pues tras la última plaga, la muerte de los primogénitos, él les llama y les dice: salid, idos y bendecidme a mí también. Curiosa frase que la podemos comentar también. ¿Estaba arrepentido Faraón? ¿Estaba convertido Faraón? Yo pienso que no. No estaba arrepentido, sino humillado, derrotado, y teme gravemente las consecuencias, tanto que el mismo pueblo también le dice: salid, salid, que todos somos muertos. O sea que tras haber perdido los beneficios del pueblo esclavo de Israel tras las 10 plagas, esto no había guiado al arrepentimiento a Faraón, y tampoco la pérdida de su hijo primogénito le hizo cambiar, tan solo aceptar la salida del pueblo de Israel como un mal menor. ¿Qué necesitaba Faraón para ser conducido al genuino arrepentimiento? ¿Qué pensáis? Esther, venga. Vamos allá. Pido prestado al pastor Bullón, Alejandro Bullón, la diferenciación que hacía entre remordimiento y arrepentimiento, que creo que es una manera de responder a tu primera pregunta, que es una pregunta que yo me hacía también en esta semana, ¿no? Bueno, más o menos nos viene a decir, parafraseo, que el remordimiento es el temor o la desesperación por las consecuencias de algo que hemos hecho. En este caso, bueno, pues Faraón efectivamente tenía remordimientos. Mira lo que está pasando con mi pueblo. Bueno, aunque habíamos estudiado que realmente parecía que le importaba poco lo que estaba pasando sobre Egipto, llegado a determinado momento y tras la muerte del primogénito, es evidente que, claro, tenía unas cuantas preguntas que hacerse, ¿no?, con respecto al resultado de las decisiones que había tomado.
Pero eso es el remordimiento, es decir, claro, tengo el temor a las consecuencias, me preocupa lo que está ocurriendo y además estoy desesperado porque esto ha ocurrido, está sobre mí y no sé qué hacer. Arrepentimiento sería otra cosa. Tiene que ver con el dolor por haber pecado y con el deseo de no pecar. Es decir, con el deseo de tomar otras decisiones, de cambiar también de actitud, de cambiar. Y además el dolor, el reconocimiento a algo que he hecho mal. Probablemente en ningún momento el faraón, que se creía Dios, pensó que había hecho algo malo. Lo que temía era el resultado, ¿no? Y las consecuencias, pero no el hecho de haberse enfrentado al verdadero Dios. ¿Qué le habría hecho falta? Pues reconocer que efectivamente Dios es Dios, el yo soy es superior a ti, tú no eres ningún Dios y tú evidentemente tienes que postarte frente al verdadero Dios. Si a pesar de todo esto él siguió adelante con su plan, efectivamente no estaba arrepentido. Lo que tenía era remordimientos, que es diferente. Julia, eso nos puede pasar a nosotros también. Somos tan orgullosos a veces que no damos, digamos, nuestro brazo a torcer en esas situaciones, ¿no? que estemos viviendo. Sí, además yo pienso que Faraón en ese momento estaba cegado por el dolor, evidentemente, ¿no? Pero además es que había perdido el control de la situación. Entonces yo creo que lo que intentó con esta oferta a Moisés era volver a retomar el control, dar tiempo para retomar el control. O sea, si los israelitas se iban a adorar, como él propuso, al desierto, cuando vinieran él ya habría retomado el control. Entonces yo creo que fue como una especie de táctica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que era un buen estratega y pensó que eso le iba a solucionar el problema, pero evidentemente él no estaba ni convertido, ni arrepentido, ni si él se pensaba Dios, ¿cómo iba a estar arrepentido o convertido? Uh-huh. Pues ¿qué tendría entonces que haber hecho Faraón para haber sido conducido al arrepentimiento? ¿Qué tendría que haber hecho? Yo creo que se tenía que haber dejado llevar por lo que estaba viendo y viviendo. Es decir, él durante las 10 plagas vio el poder de Dios y como ya vimos en una de las últimas lecciones, ¿no? Fue algo tan progresivo que al principio era capaz de poder imitarlo, ¿no? Es decir, sus sabios, sus magos, podían imitar. Las 2 primeras eran imitables. Pero luego ya fue una evidencia de que había un Dios que, como decía esa lección, ¿no?, de escuela sabática, era más poderoso que los dioses de Egipto. Porque los dioses de Egipto que protegían o que representaban esas plagas no podían hacer nada para evitarlo, ¿no? Entonces, él lo tuvo todo. Tuvo la oportunidad, tuvo las evidencias, pero le faltó una cosa, y es dejar cambiar su corazón, ¿no? La Biblia habla del corazón de piedra, ¿no? Y que cómo se era transformado ese corazón en un corazón de carne, ¿no? Y yo creo que a Faraón siempre se le dio pie a que ese corazón de piedra no saliese de su cuerpo, ¿no? No dejó que se reblandeciese, ¿no? Y yo creo que fue lo que le faltó. Y luego sorprende mucho, ¿no? Que después de cada plaga, ¿no? Siempre pedía a Moisés que orasen por él, ¿no? Sí. Ahí... Y a veces no en el momento, sino mañana, ¿no? Mañana. Sí. Comenté yo la última vez que también salió este tema, ¿no? Que estamos trabajando este tema, ¿no? Repasando este tema de una canción, ¿no? La canción de un cantante, se llama Leiva, ¿no? Que dice que la gente cree en Dios cuando viaja en avión y hay turbulencia, ¿no? Que en ese momento todo el mundo es creyente, ¿no? En cambio yo creo que a Faraón le pasaba eso. Cuando estaba viviendo las turbulencias de la plaga, ¿no? Él pedía, ¿no? Se hacía creyente, ¿no? Sí. En cambio luego ya cuando esa turbulencia pasaba, ¿no? Pues volvía otra vez su corazón duro a sopesar más que el Faraón, ¿no? Que la propia decisión del Faraón por seguir a Dios. Pues, ¿sabes? Al hilo sí, de esto, si me permites un matiz, es posible que a veces, lo que pasa es que resulta complicado a lo mejor aceptar esto. No somos conscientes, y la Biblia nos llama la atención en este punto, de que podemos alcanzar el punto de no retorno. Solemos, ¿verdad?, pensar, y solemos decirlo, y está bien, como no entendemos del todo la misericordia de Dios, que nadie ha caído tan bajo, ¿verdad?, que Dios no pueda pues recuperarle y poder
Sí, pero también es verdad que se puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que podemos llegar a un punto de no retorno. Y tenemos que tener cuidado. A lo mejor siempre pensamos que podemos pecar todo lo que queramos porque siempre habrá una salida, o porque siempre podremos arrepentirnos, o porque siempre, ¿verdad?, pues podrá estar ahí esperando la mano de Dios para poder recogernos. Cuidado con esto, porque es posible que lleguemos al punto de no retorno. Es posible que hayamos pasado, ¿verdad?, la línea entre el arrepentimiento y lo que no lo es. Y es posible que tengamos que reconocer que podemos haber llegado al punto de Faraón. Ya no había vuelta atrás, él no quería volver atrás. Y tiene que ver también con mi decisión, ¿no?, con mi voluntad. Yo puedo querer no volver atrás, yo puedo querer sencillamente seguir con mis pasos y siempre y darle la espalda a Dios, ¿no? Sí. Y eso es algo también sobre lo que habría que pensar. Una evidencia de ese nuevo arrepentimiento es lo que ha mencionado Julia anteriormente, esa táctica, esa tregua que él aceptó. Porque inmediatamente Éxodo 14, 5 y 7 dice: fue dado aviso al rey de Egipto de que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Eso es una evidencia de que él no estaba en absoluto arrepentido y estaba cediendo ante Dios. Así que unció su carro, tomó consigo al pueblo, 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. ¿Qué era lo que motivaba el corazón de Faraón? ¿Vale? Porque tras haber perdido a su hijo, así como muchos en su ejército, todavía pensaban en los beneficios que les proporcionaba el pueblo de Israel y en dejarlos ir a esos esclavos que perdían ese beneficio. Así que dos cosas: no reconocía a Dios como soberano, incluso después de 10 plagas, la última terrible, con esa triste muerte de los primogénitos, ¿no? Y el beneficio que le tributaba ese servicio de esclavitud. ¿Vale la pena endurecer el corazón por estos motivos? Estamos hablando de humildad para reconocer que Dios puede ser soberano en tu vida y de ver que a veces estamos más en pos de un posible beneficio, ¿no?, por encima del ideal divino que es para tu vida lo mejor, ¿no? Sin embargo, nosotros corremos en pos de él, somos capaces incluso hasta de robar o de mirar para otro lado cuando se roba a otro, porque es lo que hacen muchas veces los gobiernos en los países. El colonialismo no es más que eso, es apropiarse de los recursos que pertenecen a otro pueblo y luego ya les obligaremos a salir y les daremos trabajo esclavo cuando vengan aquí, que para eso sí que los aceptamos, para que hagan ese trabajo esclavo. Esta sociedad se parece mucho a la de Egipto de entonces, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues sí, yo creo que el que tú no actúes de esta manera o tú creas que no se debe actuar de esta manera no quiere decir que muchísima gente no lo haga. O sea, evidentemente yo creo que hay mucha gente que prioriza otras cosas por delante de servir a Dios, de adorarle como hacían los israelitas. Entonces yo creo que la actitud de Faraón era una actitud normal. Es normal en el mundo actual. O sea, a él le preocupaban sus cosas, le preocupaba solucionar su problema. Solucionó su problema cuando dejó ir a los israelitas y luego intentó volver a solucionar su problema cuando se quejaron los egipcios porque no tenían a los israelitas. Entonces yo creo que es una actitud muy normal. O sea que no es que sea un caso excepcional el Faraón, yo creo que no, sino que todos nos parecemos. No, yo creo que como dice Julia, ¿no?, es una cuestión de qué posición ocupo yo dentro de la vida, ¿no? Si yo soy el primero dentro de mi vida, como decía ella, ¿no?, lo único que me voy a limitar es a solucionar mis problemas. Si mi problema, como le pasaba a Faraón, era que los israelitas estaban devastando el Egipto con las plagas, pues que se vayan. Pero luego se dieron cuenta de que no tenían quien trabajase, entonces tiene otro problema. Entonces vamos a por ello. Si yo, en la época en la que viva, sea la que sea, soy yo el primero, mis problemas son los primeros para mí, me comportaré como Faraón, ¿no? Quizá, si desde el punto de vista de un creyente, a lo mejor dice, bueno, es que para mí lo primero es Dios y es lo principal en mi vida, ¿no? A lo mejor ya ese problema de ese tipo no vas a ser como Faraón, ¿no? Yo creo que... ¿Sabes? Sí, Esther. No, que es lo que iba a decir, con lo que iba a terminar.
que yo creo que al final es una cuestión de posición. ¿Qué posición ocupo yo? Yo soy lo primero, tendré el problema de Faraón. Yo tengo otras prioridades, por ejemplo, tengo a Dios en mi vida y para mí es lo primero y es el punto de arranque de cualquier situación de mi vida. A lo mejor mi actitud no va a ser esa, va a ser todo lo contrario. Voy, Esther, porque es que nosotros también podemos postergar, entregarnos a Dios y podemos decir, no, hoy no es el día, más adelante responderé, después de la próxima plaga, primero voy a trabajar para mi casa, para mi coche, para mi futuro, para que mis hijos tengan buena educación, y después ya me entregaré, después ya veremos, ¿no? Más adelante. Porque lo que conseguimos, yo creo, entonces es endurecer el corazón, resistir las influencias del Espíritu de Dios y al final estamos totalmente perdidos de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Tanto que hemos ido en pos de esa supuesta zanahoria, ¿no?, que nos ha eclipsado lo que sería una auténtica vida plena, que fue uno de los propósitos de Jesús cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto que tiene mucha gente se puede decir que no es vida, es una vida esclava. Es una vida en la que no se valora. A veces el ámbito familiar se destruye o se menosprecia porque se hacen prácticas que minusvaloran lo que uno tiene en casa o se gasta el dinero de forma indebida cuando se necesita para otra. En fin, yo que sé qué ejemplos podríamos poner. Entonces, eso de postergar, ¿por qué postergamos? ¿Por qué el ser humano posterga sabiendo que es hoy lo correcto, lo que debería hacer, ¿no? Claro, pues porque a lo mejor llevamos años... Yo me lo preguntaba esta semana, ¿no? Y es una de mis inquietudes. Llevamos años haciendo lo que probablemente también estaba haciendo tanto el pueblo hebreo como el pueblo egipcio, ¿no? Que es negando las evidencias. Claro, nosotros sabemos cuál es el mejor estilo de vida, ¿no? ¿O no lo sabemos? Nosotros sabemos cuál es, pues, un estilo de vida saludable. Ahora hablamos de estilo de vida saludable, envejecimiento saludable, ¿no? Forma saludable de encarar las cosas. Sabemos efectivamente la diferencia entre un delito y lo que no lo es. Creo que tenemos bastante legislación incluso para aquellos que lo hubieran olvidado. ¿Sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Tenemos la Biblia abierta, la llevamos estudiando, ¿verdad?, a lo largo de muchísimos años, miles de años, y sin embargo seguimos luchando en contra de la evidencia. Nos maravillamos, espero, con la creación, pero ¿seguimos negando la evidencia de un creador, de un diseño inteligente? Llevamos años negando la evidencia, luchando contra la evidencia. Y yo esta semana, entonces lo enlazo justo con lo que estás comentando, me preguntaba, oye, ¿qué más les faltaba por ver? Y claro, me lo traigo a mi vida. Esther, ¿qué más te falta por ver? Si tú hubieras sido una hebrea o una egipcia en aquel momento que hubieras vivido todo aquello antes de cruzar el Mar Rojo, antes de alucinar con el que el Mar Rojo se abra y de repente puedas pasar por terreno seco. Espera, mucho antes que todo eso, los que habían vivido todas esas experiencias no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. ¿Realmente necesitaban algo más? Yo pensaba esta semana también, en aquel momento no hubo ninguna casa, ningún hogar egipcio y probablemente algún hogar hebreo en el que tampoco hubieran puesto, ¿verdad?, la sangre en el dintel, porque damos por sentado que eran los egipcios, pero había egipcios que pusieron sangre en el dintel y hebreos que no lo hicieron. No había ningún hogar en el que no hubiera muerto alguien, decía, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa hoy? Hoy todos sabemos. ¿Hay alguna familia que nos esté escuchando que no haya tenido ningún fallecido o que no haya tenido, ¿verdad?, personas que hayan fallecido en las más diversas circunstancias? Estamos viviendo situaciones probablemente tan parecidas a ellos y, sin embargo, ¿todavía resistimos la evidencia? ¿Todavía no reconocemos al verdadero creador? Estoy tan segura de que si hubiera estado allí no estaría con el corazón endurecido, como Faraón o como alguno de los israelitas que poco después de salir le dijeron antes de llegar al Mar Rojo, oye, que fíjate, que por lo menos en Egipto tenemos sepulcros, sí, y aquí no. Y dices tú, pero es que no hemos aprendido nada después de haber visto todo aquello. Por cierto, en aquel momento terminó, llevaban la nube, ¿verdad?, cuando les hacía falta para cubrirles el sol, y llevaban el fuego para iluminarles por la noche, y todavía no se habían dado cuenta de quién estaba con ellos. ¡Ay, qué horror! Pues a lo mejor yo en 2025 estoy igual de dormida, ¿eh? Y ese es mi problema. Sí, vamos a pasar a ello. Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Y tú venderás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
El texto nos dice que la salida del pueblo de Israel de Egipto es consecuencia del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Por eso Moisés tomó y llevó consigo los huesos de José, no solo para darle sepultura nuevamente, sino que representa la esperanza en la resurrección, la esperanza de que llegará el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Eso requiere de Dios que trate con el problema de la muerte. Es que quiero referirme al texto que dice 1 Corintios 10, 1 al 4. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, lo citabas hace un momento, todos pasaron bajo el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, siempre se nos ha dicho a los que hemos aceptado el Evangelio, ¿verdad?, que el bautismo es la muerte al viejo hombre y la resurrección a una vida nueva, ¿no? ¿Pensáis que todo esto de pasar por el medio del mar, de pasar bajo la nube, era un simbolismo de lo que significa ese bautismo, esa muerte y esa resurrección a una tierra prometida y una vida eterna que se nos propone? Y nosotros pues aceptamos, nos ponemos en camino y salimos. ¿Qué pensáis? Porque el apóstol Pablo nos dice, pensad que todos pasamos, tendríamos que recordar como si nosotros, eso fuera un simbolismo también. Yo más que un simbolismo lo veo como una prueba de fe. Uh-huh. Y yo, una de las cosas que me preguntaba esta semana, ¿no?, es decir, ¿cuántas veces nos hemos encontrado frente al Mar Rojo, ¿no?, en nuestra vida, en nuestras circunstancias? Y cuántas veces hemos intentado cruzar el Mar Rojo nadando. ¿Por qué? Porque hemos pensado de que por nosotros mismos íbamos a ser capaces, o en barca, ¿vale? Es decir, vamos a buscarnos los medios para poder solventar esa encrucijada donde nos pone Dios. Y en cambio hemos estudiado esta semana de que lo único que dijo Dios es, ¿queréis cruzar el Mar Rojo? Le dijo Moisés, levanta la vara. Es decir, no le dijo, venga, pues poneros vuestro, hacer barcas, construir, intentar salir, ¿no? Uh-huh. Sino dijo, ¿queréis cruzar? Levantar la vara. Y fue una prueba de fe. Y nosotros a veces, yo me hago esa reflexión. Llego y me encuentro ante una situación, ante mi mar rojo del día de hoy. Porque yo creo que todos los días tenemos un mar rojo. ¿Qué hago? Me pongo el bañador, me pongo mi flotador y a cruzar a nado, ¿no? ¿O qué hago? O espero a ver si Dios me dice, Felipe, venga, levanta la vara. Decir, ten fe. Decir, solo eso. Uh-huh. Fíjate, sí, le iba a hacer una de las cosas más chulas que leí esta semana es una frase de Patriarcas y Profetas, hablando de esto, ¿no?, del Éxodo, al hilo justo de lo que acaba de decir Felipe. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. ¡Guau! Probablemente muchas veces no nos demos cuenta de esto, ¿no? Y tiene que ver con la prueba que cada uno y cada una estemos pasando, ¿no? Es verdad, a veces lo que queremos es pasar por las pruebas con nuestros propios medios, pero resulta que tenemos al salvavidas, tenemos al guarda, ¿no?, tenemos al vigilante que está ahí y que además nos ha comentado cómo hacerlo, cómo pasar. Porque es verdad, no se me había ocurrido pensar esto. A veces pasamos por el Mar Rojo nadando, cuando él dijo no, había que pasarlo caminando. Esa era la prueba de fe, porque podemos nadar sobre cualquier mar, no hacía falta que abriera el mar, pero lo abrió para que pasáramos caminando por él. Es una perspectiva completamente distinta. Déjame que insista un poquito en esto. La pelota ahora va para Julia. El pueblo es llevado por el camino de ese desierto, como bien decías, Esther, hasta el Mar Rojo. Pero para que el pueblo conozca que su salida de Egipto es la salida de un pueblo que fue librado de la muerte misma. El pueblo de Israel tenía delante de sí la muerte, los egipcios atrás y un mar infranqueable delante. Israel está atravesando por el mar un bautismo en el agua entre muros de agua. El cruce del Mar Rojo representa esa resurrección que Dios quería dar al pueblo de Israel. O sea, los egipcios, en esta situación, y ahí es donde va ahora la pelota, dice, vamos a ver, ¿para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para morir en este desierto? ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel que estaba en esa situación dramática, que estaba amenazado de muerte por los egipcios detrás, por el mar delante? No hay salida,
se puede decir que el pueblo cuando le recrimina a Moisés y le dice ¿para qué? ¿No es esto lo que te decíamos nosotros? Que más nos valdría a nosotros morir allí, vivir en Egipto, que no morir en este desierto. Eso se puede decir que es incredulidad. Yo creo que el pueblo de Israel se vio ante una situación límite. O sea, no veían escapatoria. Olvidaban. Antes me ha llamado la atención lo que ha dicho Esther, porque a mí me ocurre lo mismo. O sea, yo siempre he pensado que si hubiese vivido en tiempos de Moisés, si hubiese cruzado el Mar Rojo, me sería más fácil creer. O si hubiese vivido en tiempos de Jesús. Y yo creo que el pueblo de Israel le ocurría lo mismo. Habían visto cosas maravillosas durante toda su esclavitud, porque durante todo ese periodo de esclavitud que vivieron cosas que les estaban preparando. Y sin embargo, cuando se tuvieron que enfrentar a ese momento, dudaban que Dios los pudiese sacar de allí. Yo creo que ellos se enfrentaban a la muerte y no veían la resurrección. Efectivamente, es un momento dramático. Y Faraón, como bien ha dicho también antes Julia, como buen estratega, él sabía que había un desierto, y sabía que había un mar, y sabía que estaban encerrados. Pues a por ellos, ¿no? Y los persiguen y de repente entonces Dios interviene, se pone entre el pueblo y en medio, ¿no? Para defenderlos, ¿no? Una situación también que es milagrosa, ¿no? Que es la intervención y es la protección divina. Si Dios te ha conducido por ese lugar, Él va a hacer lo posible para que tú estés protegido y tú al final puedas cruzar en esa dirección hacia donde Él te ha llevado, ¿no? ¿Qué pensáis? En esos momentos en los que puede ser tan difícil confiar y creer, ¿cómo podemos reaccionar como creyentes? Yo creo que como creyentes vamos a dejarnos la utopía, ¿no? Y vamos a ser prácticos, ¿no? Uh-huh. Como creyentes podemos reaccionar de cualquier manera, ¿vale? Como cualquier otra persona, ¿no? Lo que debe de marcar la diferencia es que en ese momento de tensión o de miedo te dé tiempo a respirar 2 veces, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué tengo que confiar, no? Pero yo creo que la primera reacción puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que a veces hemos tenido unas situaciones complicadas, ¿no? Y siempre hemos pensado, ¿no? ¿Dónde está Dios en ese momento, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, pues tuve la desgracia de tener un accidente bastante serio, ¿no? Con la bicicleta, ¿no? Y yo tenía la costumbre de siempre que iba a salir a hacer deporte, ¿no? Recitaba una parte del Salmo 91, ¿no? Uh-huh. Que te habla de la protección de Dios, ¿no? Y yo recuerdo también que después de que cuando estaba en el hospital, ¿no? Ingresado y realmente no sabía ni todo lo que tenía ni lo que me pasaba, ¿no? Que yo me preguntaba, digo, vamos a ver, si tú en ese salmo me prometes protección, ¿no? Es un salmo que dice que enviará a sus ángeles, ¿no? Y te llevarán de la mano para que te no tropieces y tal. Y fue bastante tiempo después, cuando tranquilamente yo ya estaba bastante recuperado, y terminé de leer todo el salmo, ¿no? Y al final dice eso de que Jesús, aunque termina diciendo un poco así, que Dios, aunque en ese momento me tuvo que pasar eso, ¿no? Que Dios te escucha, ¿no? Amén. Y entonces te bendice, ¿no? Y termina de esa manera. Entonces, la verdad que me costó un buen porrazo, ¿no? Darme cuenta de eso. Uh-huh. Y yo creo que cuando, como creyentes, cuando afrontamos una situación difícil, podemos reaccionar de cualquier manera. Habrá gente que reaccione y diga, lo dejo todo en manos de Dios, ¿no? Uh-huh. Y como decíamos antes, ¿no? Y habrá gente que nos tiraremos a nadar para salir de esa encerrona, ¿no? Del Mar Rojo, ¿no? Eso es lo normal. Ahora, lo utópico, debemos de confiar plenamente en Dios, ¿no? Uh-huh. De todas formas, lanzo una pregunta. Quizás nos falta algo en la ecuación también, ¿no? Sí. Y es que aquí estamos hablando de una dirección, o sea, de una especie de relación lineal. Dios ser humano, Dios faraón, Dios... Sí, pero nos falta un elemento. Por cierto, un elemento que era muy conocido en Egipto. Y me temo que los hebreos también lo conocían muy bien. Estamos hablando de uno de los grandes momentos del espiritismo, ¿no? En la historia. Eran un pueblo espiritista.
¿cierto? Ellos trabajaban, funcionaban, pues siguiendo lo que Satanás les contaba también y utilizando además, ¿verdad?, pues los medios satánicos, pues para incluso recrear lo que pudiera ser, ¿no?, la divinidad o los dioses o todo aquello. Nosotros estamos en medio, a veces lo olvidamos, ¿no?, de una situación en la que nosotros formamos parte de la ecuación y muchas veces nos olvidamos del malo, ¿de acuerdo? Yo sé que el poderoso y el que es más poderoso es el bueno. ¿Me estáis entendiendo? Estamos haciendo una aplicación muy infantil, pero es cierto. Estamos hablando del yo soy, de Jehová, pero estamos olvidando al ideólogo del mal. Y estamos hablando efectivamente al que seguro estaba hablándole también ahí al oído a Faraón y estaba haciendo el trabajo en connivencia con él también, ¿no? Esto ocurre. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está en todas partes, pero el malo también anda por aquí, ¿sabes? Fastidiándonos, molestando y haciendo muchas veces que los planes de Dios parezcan otra cosa y que incluso mis planes parezcan otra cosa. Y esto también es bueno destacarlo, ¿no? Y me temo que el pueblo hebreo, pues de espiritismo, eso también sabía bastante. Ellos vivieron en aquel momento, ¿no? Y vivieron la esclavitud. Y tenían, nos lo dice la lección también en algún momento, pues una mentalidad bastante esclava todavía. Les faltaba sentirse realmente libres, si solo fueron aprendiendo por el camino, pero les costó, ¿eh? Ellos todavía eran bastante esclavos en aquel momento. Fíjate esta serie de preguntas. ¿Dios sabía que el pueblo estaba encerrado? Por supuesto que sí, claro. Pero ¿por qué Dios los hace sentir este encierro? ¿Por qué quiere Dios que el pueblo sepa que no tiene escapatoria? Porque el pueblo todavía no creía que Dios tenía poder para librarlos, y por eso el pueblo entonces se queja. Pero fijaos como dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay muchas personas que están con temor a la muerte. No tenemos escapatoria. La muerte nos acecha a diario. En una caída de bicicleta, en un accidente de tráfico, en una enfermedad, en una longevidad, y al final la vida se escapa, por más rico que seas, por más que te aferres, por más que no quieras oír hablar de ella, no hay escapatoria. Es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada ser humano. Por lo tanto, sería bueno que confiásemos en ese Dios que abre camino y al final te dice, tu vida puede continuar si confías en ese cordero, en esa sangre que se unta en el dintel y que es para tu salvación. Pero las personas piensan que no, que esto es como yo lo veo, que sí hay escapatoria o que no hay nada más, y viven una vida totalmente ajena a lo que son los mandatos divinos, desprovistos de esa riqueza que podía darles un mayor gozo, un mayor disfrute de todo, de cada pequeña cosa que hay en la vida. Los que somos abuelos, los nietos, estamos reviviendo esa paternidad que disfrutamos. Yo disfruté mucho la paternidad de mis dos hijos, ¿no? Entonces, la vida es un milagro maravilloso y Dios quiere que sepamos que no hay salida a no ser que caigamos rendidos. No seamos como el faraón, no vayamos a endurecer el corazón de tal modo que dejemos de lado las recomendaciones divinas para hallar un camino de escape, una vía de escape, ¿no? Y tan increíble fue esa salvación a través del Mar Rojo, como increíble es la salvación que espera todo aquel, porque lo dice Pablo, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado a los que le aman, ¿no? Así que realmente es un camino que tenemos que recorrer por fe. ¿Julia? Sí. Recorremos por fe, ¿verdad? Es como el camino de la vida es un camino de fe. No sé, para el que cree, la fe no se puede aparcar y continuar luego un poco más adelante. Siempre viaja con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos actitudes. La actitud del pueblo de los egipcios, que no querían ver el poder de Dios. Y aunque estaban viendo delante de ellos la nube de tinieblas, no achacaban eso al poder de Dios. O sea, está por una parte eso, y por otra parte está el pueblo de Israel, que está al otro lado, que tiene la luz y tampoco ve la luz. Entonces yo creo que es una situación, como tú has dicho, es una situación, es un tanto peculiar la que se está viviendo en ese momento, porque hay dos cosas que están encontradas. Y evidentemente, ¿de qué lado estamos?
¿En qué lado estamos? ¿Estamos en el lado de la luz o en el lado de las tinieblas? Dice, podríamos hacer como un parafraseo, porque dice librar a los que estaban sujetos con el temor de la muerte. El pueblo estaba allí diciendo, ¿para qué nos ha sacado este desierto para matarnos? Pues sí, que me esclavicen, que me vuelvan a azotar. No importa que me impongan un horario abusivo o un trabajo más que arduo, no importa que me esclavicen con dureza, no importa si tan solo me dan un poquito de comida y me garantizan que no voy a morir en este desierto. Esa es la estrategia diabólica que por el miedo a la muerte nos esclaviza. Es la misma estrategia que Satanás aplicará en Apocalipsis 13, ¿verdad, Felipe? Cuando todo que no tenga el nombre o la marca de la bestia en su frente o en su mano no podrá comprar ni vender. Siempre es la fuerza compulsiva, el temor, el miedo, el que te esclaviza y tú te sometes. Ay, sí, que es que no quiero morir. Y al final lo pierdes todo. Pero porque se habían acostumbrado a vivir así. Cuando estaban en la esclavitud se sentían libres dentro de esa esclavitud. O sea, se habían acostumbrado a vivir así. Era su forma de vida, su forma de proexistir, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, cuando se vieron esa libertad, esa nueva vida, les provocaba una cierta incertidumbre. No tenían suficiente fe en todo lo que habían visto para poner su vida en las manos de Dios. Entonces añoraban vivir como vivían en Egipto. Cuando estaban en Egipto se quejaban porque vivían mal. Entonces, yo creo que algunas veces tenemos que aprender de la actitud de los hebreos. Se dejaron llevar por el más vale, malo y conocido, ¿no? Sí. Es decir, ellos ya, como dice Julia, se habían acostumbrado a vivir así y como no tenían la esperanza que lo que les esperaba iba a ser mejor. Pues dijeron, mira, pues nos quedamos como estábamos porque lo veían, la verdad es que lo tuvieron que ver muy mal. Por eso las palabras de... Vamos a ser también un poco realistas, a veces leemos estas historias y no nos ponemos en situación. Un poco en sus zapatos. Yo creo que tendríamos que leer, ¿no? Imaginándonos nosotros allí, delante de un mar, en una época donde probablemente la gente no solía nadar, como ahora que vamos a la playa cada 2x3, nos apuntamos a natación a nuestros hijos desde bien pequeñitos, y lo veían el final, ¿no? Pero es que Moisés, las primeras palabras que les dirige a ellos, después de esta queja de que nos vamos a morir aquí, es: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, fijaos que dice nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No temáis. Es que la gente vive con miedo y eso lo que hace es aceptar cualquier condición. No se puede vivir con miedo, hay que vivir en libertad. Es que estamos acostumbrados a vivir en el ahora. Y tú cuando quieres vivir en el ahora tienes que satisfacer tus necesidades de ahora. En cambio, lo que muchas veces Dios nos pide es que vivamos para el futuro. Y entonces, claro, es un poco un choque de sentimientos, ¿no? Porque a veces vivir para el futuro significa tener una hora regular. La enseñanza del Mar Rojo es que la victoria no se gana por medio de la fuerza, de la determinación, de la voluntad. La victoria solamente existe en rendirse a Dios cuando se comprende que si no me rindo, solo hay muerte. Así que no podemos librarnos por nosotros mismos. Faraón está detrás y delante está el Mar Rojo. Ya habéis visto cómo al final los egipcios reconocieron en el último momento, cuando ya el pueblo había pasado, ellos estaban persiguiéndolos y las ruedas ya se estaban torciendo y dicen: vámonos de aquí, porque Jehová pelea por ellos también ahora. Pero ya no pudieron escapar. Quizá en ese momento ya, cuando ya reconozca verdaderamente que Dios ha sido un Dios bondadoso con su pueblo, que lo ha conducido, que mientras tú te reías, te burlabas, lo perseguías, al final, pues tú lo pierdas todo. Sería triste ese final, ¿no? ¿Verdad, Esther? Sí. Terminamos ya breve. Volvemos a lo de la mentalidad de esclava, ¿no? Está hilado con lo que nos decía Julia también al principio. A veces es muy confortable la esclavitud, porque no tienes que tomar decisiones, otros deciden por ti. Pero la incertidumbre genera temor. Y claro, el tener que hacer algo por ti mismo genera preocupación y genera el nerviosismo de tomar tus propias decisiones. Pero Dios nos invita a eso. Tienes que tomar tus propias decisiones. Pero ¿y si hiciéramos nuestro ese texto? Para mí, desde luego, es el texto de la semana. El Señor peleará por ti y estarás tranquila, Esther. Bueno, si yo tuviera esa sensación, tuviera ese pensamiento, tuviera esa seguridad, mi vida tendría que ser diferente, lógicamente. Bueno, pues al final
estamos terminando, esta es la puntilla, habrá un cántico, el cántico de Moisés y del Cordero, que va a reconocer toda la bondad de Dios, todo el poder de Dios, toda la misericordia. Y nosotros nos vamos a unir porque es que es momento de recordar, como también decía la Escuela Sabática Online, todos esos hechos poderosos, maravillosos, que además deberían de... al pueblo se le dijo que esto te lo debes tú de enseñar y de transmitir a las generaciones que vienen. No podemos olvidar que Dios nos libró en un momento crítico, cuando todo parecía perdido y cuando nuestras esperanzas estaban frustradas. Pensábamos que el enemigo era más fuerte que nosotros y que la barrera del mar iba a acabar con nuestra vida. Pues no, Dios tiene poder suficiente para abrir caminos en medio de dificultades y nosotros por eso cantamos y alabamos. Tú saliste de tu caída, yo de mi enfermedad y cada uno tiene su experiencia, ¿no? Siempre Dios camina junto a ti, sea lo que sea tu circunstancia. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo, en este repaso de la Escuela Sabática. Nos vemos después en la zona mixta y ahora vamos a pasar al momento del culto de adoración. Muchísimas gracias, un saludo.